Mamá se había comido medio sándwich sin tomar sopa. Dijo que papá debía de haber salido a pasear por su cuenta, porque el Volkswagen y la furgoneta del hotel estaban en el aparcamiento y que ella estaba cansada y si Denny creía que podía entretenerse solo sin problemas, se recostaría una hora más o menos. Si creía que sí, contestó Denny a través de su bocado de salchichón y queso. ¿Por qué no te vas a la zona infantil?, le sugirió Wendy. Creí que te gustaría ese lugar, que tiene un cuadrado de arena para que juegues con tus camiones y todo. Denny estaba tragando y en la garganta la comida se le convirtió en un terrón seco que no quería pasar. Podría ser, respondió mientras empezaba a juguetear con la radio. Y esos animales tan bonitos del cerco, continuó Wendy, retirándole el plato vacío. Tu padre tendrá que ocuparse de retocarlos muy poco. Claro, asintió el chico. No son más que cosas malas. Una vez tuvieron algo que ver con esos malditos setos recortados para que parezcan animales. Si ves a papá antes que yo, dile que me he ido a echar. Sí, mamá. Wendy dejó los platos sucios en el fregadero y volvió junto a su hijo. ¿Estás contento aquí, Denny? Con un bigote de leche sobre el labio, el niño la miró cándidamente. Sí, sí. ¿No has tenido más pesadillas? No. Tony había venido una noche cuando ya estaba acostado, llamándolo débilmente por su nombre, desde muy lejos. Denny había apretado fuertemente los párpados hasta que Tony se marchó. ¿Estás seguro? Sí, mamá. Wendy pareció conformarse. ¿Cómo va tu mano? Mejor, respondió el chico, abriéndola y cerrándola. Wendy le sonrió. Después del incidente, Jack había llevado el avispero lleno de avispas congeladas al incinerador que había al fondo del cobertizo de las herramientas y lo había quemado. Desde entonces no habían visto más avispas. Jack había escrito a un abogado de Boulder, incluyendo las fotos de la mano de Denny, y éste lo había llamado hacía 2 días, dejando a Jack de un humor de perros durante toda la tarde. El abogado dudaba de que se pudiera esperar éxito si se entablaba un proceso contra la compañía fabricante de la bomba insecticida, porque el único testigo de que había seguido las instrucciones impresas en el envase era el propio Jack. Este le había preguntado si no se podían comprar otras bombas para comprobar si tenían el mismo defecto de fabricación, y el abogado le contestó que sí, pero que aunque todas las bombas funcionaran mal, los resultados serían muy dudosos. Le contó incluso el caso de una compañía que fabricaba escaleras extensibles y de un hombre que se había roto la columna. Wendy se había condolido junto con Jack, pero en su fuero interno se alegraba de que Denny hubiera salido tan bien librado. Lo mejor era dejar los pleitos para la gente que los entendía, y los Torrance no eran de esa clase. Además, no habían visto más avispas. Vete a jugar, Doc, y que te diviertas. Pero no se había divertido. Había vagabundeado sin rumbo por el hotel, mirando dentro de los armarios del servicio y en las habitaciones del portero en busca de algo interesante, sin encontrarlo. Era curiosa su figura, la de un muchachito solo andando sobre una alfombra azul oscuro con un dibujo de líneas negras, retorcidas. De vez en cuando había intentado abrir alguna puerta, pero estaban todas cerradas con llave. Naturalmente, la llave maestra estaba colgada en la oficina y él sabía dónde, pero papá le había dicho que no debía tocarla, ni él quería. ¿O sí?
En definitiva, su vagamundeo no había sido sin rumbo. Una especie de curiosidad morbosa lo había traído a la habitación 217. Recordó un cuento que le había leído una vez papá cuando estaba borracho. Eso había pasado mucho tiempo atrás, pero el cuento seguía siendo para él tan vívido como entonces, y mamá lo había reñido a papá, preguntándole cómo se le ocurría leerle algo tan horrible a un niño de 3 años. El cuento se llamaba Barba Azul. Eso también le recordaba con claridad, porque al principio le había parecido oír que papá decía papa azul. Y en el cuento no había papas azules, ni de ningún color en realidad. El cuento era sobre la mujer de barba azul, una señora muy guapa, con cabellos de color de trigo, como mamá. Cuando Barba Azul se casó con ella, vivieron en un castillo grande y siniestro, no muy distinto del Overlook, y todos los días Barba Azul se iba a trabajar y todos los días le decía a su guapa esposa que no mirara dentro de cierta habitación, aunque la llave de esa habitación estaba ahí colgada de un gancho, lo mismo que la llave maestra estaba abajo, colgada en la pared del despacho. La habitación cerrada había despertado cada vez más la curiosidad de la mujer de barba azul, que intentó espiar por el ojo de la cerradura, lo mismo que Denny había intentado mirar por la mirilla de la habitación 217, con los mismos resultados insatisfactorios. Había incluso una figura en que se la veía arrodillándose y tratando de mirar por debajo de la puerta, pero la rendija no era suficiente cuando la puerta se abrió. El antiguo cuento de hadas describía con amoroso y espeluznante detalle el descubrimiento. La imagen estaba grabada a fuego en la mente de Denny. En la habitación estaban las cabezas cortadas de las 7 mujeres anteriores de barba azul, cada una sobre su propio pedestal, con los ojos en blanco, la boca torcida, jadeando en un grito silencioso. Del cuello magullado por el golpe de la espada, al decapitarlas, seguía rezumando sangre que se escurría lentamente por los pedestales. Aterrorizada, la muchacha se daba la vuelta para huir de la habitación y del castillo, pero en la puerta se encontraba con Barba Azul, inmóvil, echando fuego por los ojos. «Te dije que no entraras en esta habitación», decía Barba Azul, mientras desenvainaba la espada. «Pero, ay, tu curiosidad no es menor que la de las otras 7, y aunque te amé más que a todas ellas, tu final será el mismo. Prepárate a morir, desdichada». A Denny le parecía vagamente que el cuento tenía un final feliz, pero ese detalle había palidecido hasta hacerse insignificante ante las 2 imágenes que lo dominaban todo: la puerta cerrada, acosadora, obsesionante con el secreto que guardaba, y el propio secreto, terrible, repetido más de media docena de veces. La puerta cerrada y tras ella las cabezas cortadas. Casi furtivamente su mano se adelantó hasta acariciar el picaporte de la puerta. No tenía ni idea del tiempo que hacía que estaba allí, hipnotizado ante la puerta gris, cerrada, seductora. Y tal vez unas 3 veces me pareció que había visto cosas malas. Pero el señor Halloran, Dick, también había dicho que no creía que esas cosas pudieran hacerle daño. Eran como figuras de un libro que asustaran, nada más. Y tal vez tampoco viera nada. Pero, por otra parte, súbitamente metió la mano izquierda en el bolsillo y la sacó con la llave maestra. Había estado allí todo el tiempo, claro. La sostuvo por la chapa metálica rectangular donde se leía despacho, impreso a troquel, haciéndola girar con la cadena mientras la veía dar vueltas y más vueltas. Después de unos minutos interrumpió el movimiento y deslizó la llave maestra en la cerradura.
La llave entró sin dificultad alguna, sin tropiezo, como si hubiera estado deseando que la pusieran allí. Me pareció que había visto cosas, cosas malas. Prométeme que no entrarás allí. Lo prometo. Y una promesa, por supuesto, era algo muy importante, pero aún así la curiosidad le picaba tan furiosamente como una urticaria en un sitio donde uno no debería rascarse. Pero era una curiosidad terrible, esa que la obliga a uno a espiar por entre los dedos durante las partes más espantosas de una película de terror, y lo que hubiera detrás de esa puerta no sería una película. No creo que esas cosas puedan hacerte daño. Son como las imágenes que le dan miedo en un libro. Súbitamente retiró la mano izquierda, sin que él mismo supiera lo que iba a hacer, hasta que hubo sacado la llave maestra de la cerradura para volver a hundirla en el bolsillo. Durante un momento más se quedó mirando la puerta, muy abiertos los ojos, de un gris azulado, y después giró rápidamente y echó a andar por el corredor en dirección del pasillo principal que atravesaba en ángulo recto el otro en el que estaba. Algo lo llevó a detenerse, sin que durante un momento supiera bien qué. Después recordó que directamente después de doblar la esquina, en el camino de vuelta a las escaleras, había uno de esos anticuados extintores de incendio enrollado en la pared, enroscado como una serpiente adormecida. No eran extintores químicos, decía papá, aunque en la cocina sí había varios de esos. Los otros eran los precursores de los modernos sistemas de aspersión. Las largas mangueras de lona se conectaban directamente con el sistema de cañerías del Overlook, y con solo dar la vuelta a una válvula uno podía convertirse en un cuerpo de bomberos unipersonal. Pero papá decía que los extintores químicos que echaban espuma o CO2 eran mucho mejores. Las sustancias químicas sofocaban el fuego porque le quitaban el oxígeno que necesitaba para arder, mientras que un chorro de agua a presión podía no hacer otra cosa que extender más las llamas. Papito decía que el señor Ullman debería hacer cambiar esas mangueras anticuadas junto con la anticuada caldera, pero que probablemente no haría ninguna de las dos cosas, porque el señor Ullman era un tacaño. Denny sabía que ese era uno de los peores epítetos a los que solía recurrir su padre. Se lo aplicaba a algunos médicos, dentistas y reparadores de aparatos domésticos, y también al director del departamento de inglés de Stovington, que no había aceptado algunos pedidos de compra de libros que le presentaba papá porque decía que con eso se saldrían del presupuesto. Al diablo con el presupuesto, le había comentado furiosamente a Wendy, mientras Denny, a quien se suponía durmiendo, los escuchaba desde su dormitorio. Lo que quiere es ahorrarse los últimos $500 para él, ese tacaño. Denny miró antes de dar la vuelta hacia el pasillo. Allí estaba el extintor, una manguera plana que se plegaba una docena de veces sobre sí misma con un tanque rojo colgado de la pared. Encima de él había un hacha, en una caja de vidrio, como si fuera una pieza de museo, con palabras pintadas en el blanco sobre un fondo rojo. En caso de urgencia, rompas el cristal. Denny sabía leer la palabra urgencia, que era también el nombre de uno de sus programas de televisión favoritos, pero de las demás no estaba seguro. De todas maneras, no le gustaba la forma en que estaba usada la palabra, en relación con aquella larga manguera plana. Urgencia quería decir fuego, explosiones, choques de automóviles, hospitales, muertes a veces, y a él no le gustaba la forma en que esa manguera pendía de la pared, tan flojamente. Cuando estaba solo, siempre pasaba lo más rápido posible junto a esos extintores, por ninguna razón en particular, simplemente porque se sentía mejor si pasaba rápido, se sentía más seguro.
Ahora, latiéndole el corazón con fuerza en el pecho, dio la vuelta a la esquina. Miró el pasillo que después del extintor llegaba hasta la escalera. Allá abajo estaba mami, durmiendo, y si papá había vuelto de su paseo, estaría tal vez en la cocina comiéndose un sándwich y leyendo un libro. No tenía más que pasar junto al viejo extintor y bajar por la escalera. Empezó a andar hacia allí, acercándose cada vez más a la pared opuesta hasta que rozó con el brazo derecho el elegante empapelado sedoso. Faltaban 20 pasos, 15, una docena. Cuando le faltaban 10 pasos, súbitamente la boquilla de bronce se resbaló del rollo sobre el cual había estado apoyada. ¿Durmiendo? Y cayó con un ruido sordo sobre la alfombra del pasillo. Allí se quedó, con el oscuro agujero apuntado hacia Denny. El chico se detuvo inmediatamente, encogiendo los hombros bajo el súbito aguijonazo del miedo. La sangre le golpeaba, densa en los oídos y en las sienes. Sentía la boca áspera y amarga, y los puños se le habían cerrado solos. Sin embargo, la boquilla de la manguera solo seguía ahí tendida, su boquilla de bronce, resplandeciendo suavemente. Una curva de manguera plana que llegaba por el otro extremo al aparato pintado de rojo, asegurado en la pared. Se había caído, nada más. ¿Y qué? No era más que un extintor de incendios, nada más. Era una estupidez pensar que se parecía a una serpiente venenosa de las que había en el mundo animal y que al oírlo se hubiera despertado, aunque la textura de la lona diera un poco la impresión de ser algo escamoso. Con pasar por encima de ella y seguir por el pasillo hasta la escalera, con prisa, para tener la seguridad de que no lo siguiera y se le enroscara en los pies. En inconsciente imitación de su padre, se frotó los labios con la mano izquierda y dio un paso hacia adelante. La manguera no se movió. Otro paso. Nada. ¿Viste qué estúpido eres? Te asustaste tú mismo pensando en esa habitación cerrada y en el cuento de Barba Azul, y probablemente hace 5 años que esa manguera estaba a punto de caerse. Eso es todo. Denny miró fijamente la manguera en el suelo y pensó en las avispas, a 8 pasos de distancia. La boquilla de la manguera relucía pacíficamente sobre la alfombra, como si le dijera: «No te preocupes, no soy más que una manguera, nada. Y aunque fuera otra cosa, lo que puedo hacerte no es mucho peor que una picadura de abeja o de avispa. ¿Qué puedo querer hacerle a un simpático muchachito como tú, salvo morderlo? Morderlo. ¿Morderlo?» Denny dio otro paso y otro más. Sentía el aliento seco y áspero en la garganta y estaba ya al borde del pánico. Empezó a desear que la manguera se moviera, porque entonces por fin sabría y estaría seguro. Dio un paso más. A esa distancia ya podía atacarlo. «Pero no te va a atacar», pensó histéricamente. «¿Cómo puede atacarle ni morderle si no es más que una manguera? Tal vez esté llena de avispas». Su temperatura interna descendió súbitamente a cifras glaciales. Casi hipnotizado, se quedó mirando el agujero negro en medio de la boquilla. Tal vez estuviera lleno de avispas misteriosas, con los oscuros cuerpecillos rebosantes de veneno, tan llenos de veneno otoñal que se les escurría de los aguijones en líquidas gotas transparentes. Repentinamente comprendió que estaba casi helado de terror. Si no obligaba a sus pies a que se moviera ahora, se le quedarían atrapados en la alfombra y allí se quedaría, con los ojos fijos en el agujero negro, en el centro de la boquilla de bronce, como un pájaro que mira fijamente a una serpiente. Se quedaría allí hasta que su papá lo encontrara. Y entonces, ¿qué sucedería?
Con un gemido fuerte se obligó a correr. Cuando llegó junto a la manguera, algún juego de la luz le dio la impresión de que la boquilla se moviera, se levantara como para atacarlo y saltó lo más que pudo para pasar por encima. En su pánico, le pareció que las piernas lo elevaban casi hasta el techo. Creyó sentir que los pelos rebeldes del remolino de la coronilla rozaban el yeso, aunque más tarde se daría cuenta de que no pudo ser así. Cayó del otro lado de la manguera y siguió corriendo, pero entonces la oyó a sus espaldas, acercándose. El susurro rápido y seco de la cabeza de bronce, deslizándose rápidamente sobre la alfombra en pos de él, era como el de una serpiente de cascabel que, en el campo, avanza entre la hierba. Venía persiguiéndolo y de pronto le pareció que la escalera estaba muy lejos, que se alejaba un paso por cada paso que él, a la carrera, daba hacia ella. «Papá», intentó gritar, pero la garganta cerrada no le dejaba pasar ni una palabra. Se encontraba solo. Tras él el ruido se hacía más fuerte, el murmullo seco de la serpiente al deslizarse rápidamente sobre las fibras de la alfombra. Ya la tenía sobre los talones, enderezando tal vez la cabeza, mientras el veneno se escurría transparente por el hocico de bronce. Denny llegó a la escalera y tuvo que aferrarse con ambos brazos del pasamanos para detener su carrera. Durante un momento pareció que perdería el equilibrio y bajaría los escalones rodando hasta el final. Volvió a mirar por encima del hombro. La manguera no se había movido, seguía tendida lo mismo que antes. Todavía una parte colgaba en la pared, la boquilla de bronce en el suelo del pasillo, con la boquilla apuntando desinteresadamente lejos de él. «¿Viste, tonto?», volvió a regañarse. «Tú te lo inventaste todo, gato asustado. No fue más que tu imaginación. Gato asustado, gato asustado». Temblorosas las piernas por la reacción, se aferró al pasamanos de la escalera. «Si no le perseguía», le dijo su mente, y se aferró a la idea y la repitió. «No te perseguía, no te perseguía, no, no, no». No había por qué tenerle miedo. En realidad podría volver a colgar bien la manguera donde estaba si quería. Podía, claro, pero no creía que lo hiciera, porque si lo hubiera perseguido y si hubiera vuelto atrás como se dio cuenta de que no iba a poder alcanzarlo, la manguera seguía sobre la alfombra, casi como si le preguntara si no le gustaría volver a hacer la prueba. Jadeante, Denny bajó corriendo la escalera. 20. Conversación con el señor Ullman. La biblioteca pública de Sidewinder era un pequeño edificio recoleto a una manzana de la zona comercial de la ciudad, sencillo y cubierto de enredaderas. El ancho camino de cemento que conducía hasta la puerta estaba flanqueado por los cadáveres de las flores del verano. Sobre el césped se erguía una gran estatua de bronce de algún general de la guerra civil de quien ya jamás había oído hablar, por más que durante sus años de adolescente hubiera sido un experto en la materia. Los archivos de periódicos estaban en la planta baja e incluían la Gazette de Sidewinder, que había dejado de salir en 1963, el diario de Estes Park y el Camera de Boulder. De Denver no había ningún periódico. Con un suspiro, Jack se conformó con el Camera. A partir de 1965, los periódicos eran reemplazados por carretes de microfilme por una subvención federal, le explicó alegremente la bibliotecaria. Cuando nos llegue el próximo cheque, esperaremos hacer lo mismo con los de 1958-1964. Pero es que son tan lentos. Imagínese. Tendrá usted cuidado, ¿verdad? Sí que lo tendrá. Y llámeme si me necesita. El único aparato de lectura tenía una lente que de alguna manera se había deformado, y para cuando Wendy le apoyó la mano en el hombro,
Unos 45 minutos después de haber empezado con los microfilmes, Jack tenía un agobiante dolor de cabeza. «Denny está en el parque», dijo Wendy, «pero no quiero que esté demasiado tiempo ahí fuera. ¿Cuánto tiempo más piensas estar?» 10 minutos, respondió Jack, que ya había completado la última parte de la fascinante historia del Overlook, los años transcurridos desde el triple asesinato hasta que Stuart Ullman y Corporation se hicieron cargo del hotel. De todas maneras, seguía sin decidirse a contárselo a Wendy. «¿En qué te has metido? Dime», preguntó su mujer mientras le desordenaba el pelo, pero su voz sonaba un tanto preocupada. «Estoy viendo algo de la historia antigua del Overlook. ¿Por algún motivo especial?» «No. ¿Y por qué demonios te interesa a ti tanto al fin y al cabo? Solo curiosidad». «¿Encontraste algo interesante?» «No mucho», contestó, y esa vez tuvo que esforzarse para hablar con calma. Wendy estaba espiándolo, como siempre lo había espiado y vigilado cuando estaban en Stovington, y Denny era todavía un bebé. «¿A dónde vas, Jack? ¿Cuándo volverás? ¿Cuánto dinero llevas? ¿Te vas a llevar el coche? ¿Va Al a salir contigo? ¿Alguno de vosotros te mantendrá sobrio?» Y dale. Era ella, perdón por la expresión, quien lo había empujado a la bebida. Tal vez no hubiera sido esa la única razón, pero por Dios admitamos la verdad y digamos que fue una de ellas. Lo acosaba y lo acosaba, y lo acosaba hasta que uno sentía ganas de abofetearla, nada más que para hacerla callar y terminar con ese «¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Estás? ¿Vendrás?». Interminable diluvio de preguntas. ¿Realmente podía darle a uno dolor de cabeza? ¿Resaca? Dolor de cabeza. El aparato de lectura, el maldito aparato con las líneas distorsionadas. Por eso tenía ese maldito dolor de cabeza. «Jack, ¿te sientes bien? Pareces pálido». Con un gesto brusco apartó la cabeza de la mano de ella. «Estoy perfectamente». Wendy retrocedió ante su mirada violenta e intentó una sonrisa, pero no le salió muy bien. «Bueno, si estás, me quedaré esperándote en el parque con Denny». Empezó a apartarse, mientras la sonrisa se le diluía en una expresión de dolida perplejidad. «Wendy», la llamó él. «¿Qué, Jack?» Desde el pie de la escalera, ella se dio la vuelta a mirarlo. Jack se levantó y se le acercó. «Lo siento, nena, es que realmente no me siento bien. Ese aparato tiene la lente deformada. Me duele mucho la cabeza. ¿Tienes una aspirina?» Claro, rebuscó en el bolso y sacó un envase de Anacin. «Quédatelas». Ya cogió la caja. «¿Extendrina no tienes?» Cuando vio la expresión de sobresalto de ella, entendió. Eso había sido una especie de amarga broma entre ellos, al principio, antes de que la bebida fuera demasiado grave para hacer bromas. Jack sostenía que, entre las que se podían comprar sin receta, la extendrina era la única droga jamás inventada capaz de cortar de raíz una resaca. Absolutamente la única. Empezó a pensar en los martilleos de la mañana siguiente, a los que llamaba jaquecas Bat 69. «Extendrina no», contestó Wendy. «Lo siento». «No importa, me arreglaré con estas». Pero claro que no se arreglaría, y además Wendy debería haberlo sabido. A veces podía ser la más estúpida. «¿Quieres que te alcance agua?», preguntó animosa. «No, lo único que quiero es que te vayas de una vez, joder». «Cuando me levante yo me serviré agua de la fuente. Muchas gracias». «De acuerdo». Wendy empezó a subir la escalera, gráciles las piernas bajo la corta falda de lana tostada. «Estaremos en el parque». «Bueno». Con aire ausente, Jack se metió las aspirinas en el bolsillo, volvió al aparato de lectura y lo apagó. Cuando estuvo seguro de que Wendy se había ido, subió a su vez la escalera. Dios,
¡Qué dolor de cabeza maldito! Si uno tenía que aguantarse semejante torniquete, tendría que darse por lo menos el placer de unas copas, como compensación. Más malhumorado que nunca, trató de hacer a un lado la idea. Cuando se acercó a la mesa principal, iba jugueteando con una caja de fósforos sobre la que tenía anotado un número telefónico. Señorita, ¿tienen ustedes teléfono público? No, señor, pero si la llamada es local, puede usted utilizar el mío. Lo siento, es larga distancia. Entonces creo que lo mejor será que vaya usted al drugstore. Allí tienen una cabina. Gracias. Salió de la biblioteca y echó a andar por la acera, pasando junto al anónimo general de la guerra civil, con las manos en los bolsillos, la cabeza latiéndole como una plumbea campana, se dirigió hacia la zona comercial. El cielo también parecía de plomo. Era el 7 de noviembre y desde principios de mes el tiempo se mostraba amenazante. Había habido varias neviscas. En octubre también habían tenido nevadas, pero la nieve no había cuajado. Las últimas neviscas sí habían cuajado y formaban sobre todas las cosas una tenue capa escarchada que centelleaba bajo la luz del sol como el fino cristal. Pero hoy no había habido sol, y mientras llegaba al drugstore empezó a nevar, lentamente, otra vez. La cabina telefónica estaba detrás del edificio y Jack iba por un pasillo donde se exhibían específicos, haciendo sonar el cambio en el bolsillo cuando sus ojos tropezaron con las cajas blancas impresas en verde. Sacó una, se la llevó a la cajera y pagó y volvió a la cabina telefónica. Cerró la puerta, dejó sobre el estante la caja de fósforos y el cambio y marcó el número. ¿Dónde llama usted, por favor? A Fort Lauderdale, Florida, telefonista. Le dio el número y el número de la cabina. Cuando ella le dijo que pusiera $1.90 por los primeros 3 minutos, introdujo en la ranura 8 monedas de 25 centavos, haciendo un gesto de fastidio cada vez que el timbre le sonaba en el oído. Después, suspendido en el limbo sin otro estímulo que los lejanos tintineos y parloteos de las conexiones, sacó de la caja el frasco verde de extendrina, levantó la tapa blanca y dejó caer al suelo de la cabina el tapón de algodón. Sosteniendo el receptor del teléfono entre el oído y el hombro, sacó 3 tabletas blancas y las alineó sobre el estante, junto al cambio que le quedaba. Volvió a tapar el frasco y se lo metió en el bolsillo. En el otro extremo, tras el primer timbrazo, levantaron el teléfono. Surfside Resort, ¿en qué podemos servirlo?, preguntó una alegre voz de mujer. Quisiera hablar con el gerente, por favor. ¿Se refiere usted al señor Tren o...? Me refiero al señor Ullman. Creo que el señor Ullman está ocupado, pero si quiere usted que le... Sí, por favor. Dígale que llama Jack Torrance, desde Colorado. Un momento, por favor. Se oyó que dejaba el receptor. A Jack volvió a inundarlo el disgusto que sentía por ese presumido barato y tacaño Ullman. Tomó del estante una de las tabletas de estendrina, la miró un momento y después se la puso en la boca y empezó a masticarla lentamente, con placer. El sabor lo invadía como el recuerdo, aumentándole la salivación en una mezcla de placer y desdicha, un gusto seco y amargo, pero inevitable. Tragó con una mueca. En la época en que bebía, masticar aspirina se le había vuelto un hábito. Desde entonces no lo había vuelto a hacer, pero cuando uno tenía semejante dolor de cabeza, fuera por una resaca o por lo que fuera, entonces parecía que al masticar las pastillas el efecto fuera más rápido. En alguna parte había leído que masticar aspirina podía convertirse en vicio. ¿Dónde lo habría leído?